estás, Turco? Bien, perfecto. ¿Todo bien? Bien, escuchándolos a ustedes. Estabas escuchando un poco de la conversación. ¿Te parecía interesante, entonces? Interesante, sí, interesante, entretenido, pero te diría muy explícito y muy obvio también. Todos hablan de Adorni. Sí. ¿Qué es lo que hace Adorni? Arrastra la marca y se critica totalmente a Adorni. ¿Y cuál fue el gran pecado de Adorni? Haber elevado tanto la vara. Me parece que algunas cosas elementales las tendría que saber. El poder depara privilegios. Cuestionar los privilegios del poder es una tontería. Y creer que los funcionarios tienen que ganar el sueldo que les paga el Estado y vivir bien con eso es casi una utopía, es una ilusión. O sea que es una línea que en general el Estado, a la opinión pública, le cuesta sostener, porque es decir, tienen que cobrar mucho más Pero por los supuesto políticos. que tiene que cobrar más. Claro que tiene que cobrar más. Si no, ¿quién querés que gobierne? Que gobierne el tipo que viene a buscar un laburito. Esto no es así. Y a un tipo capacitado le tenés que pagar como corresponde. Como a un tipo como Adorni, por ejemplo. Yo digo, su error fue haber elevado tanto la vara. No haber dicho la verdad, en realidad. A ver, si yo tengo que presentar ahora una declaración jurada y decirles todo lo que tengo, yo no estoy felizmente en la función pública, nada de eso, pero es imposible que vos quieras exigirle probidad, eficacia, competencia, lealtad, todos los valores que también ponen muy alto al periodismo, cuando en realidad dos palos nadie, no me pidas a mí, no me preguntes a mí si yo puedo vivir con 3 palos, ¿entendés? Por supuesto que no voy a contar lo que gano, lo que tengo, todo eso, pero tampoco lo tengo que justificar ante nadie, ¿no es cierto? ¿Vos creés que esto que atraviesa al gobierno y que le termina pegando quizás más que otras cosas, ¿no? Podemos hablar del plano económico, también su plano político, ¿no termina siendo una trampa en donde ellos mismos se ponen cuando vienen y dicen, no, acá la casta no existe más, no vamos a tener ningún tipo de despilfarro como antes? Ese fue el error. No hace falta tanto. No hace falta ni sobreactuar, ni explicar, ni justificar tanto. El poder trae privilegios. Es una torpeza cuestionarlo, porque si no, a ver, para cualquier cosa, para sacar el registro, para todo lo que vos necesites, siempre uno busca una recomendación. Pues sí, que hacer línea de eso es amateurismo. O sea, criticar los privilegios del poder es desconocer la dinámica misma del poder. Ojo, me entretiene, escucho, me parece estuvo divertido, bien. estuvo gracioso. Estuvo bien, pero estuviste 40 minutos hablando de Adorni. Tampoco me critiqué tanto el programa, Turco, estuvo gracioso. Pero estuviste 40 minutos hablando de Adorni. Y me parece que eso, en el fondo, le conviene al gobierno. ¿Sí? ¿Le conviene? Por supuesto que le conviene. Porque, si no, ¿de qué ibas a hablar? ¿De Libra? ¿Ibas a hablar del Andís? Están en un momento bastante límite. ¿Entendés? Límite de verdad. Donde un grupo de marginales los convenció de monetizar la presidencia de la República. Y esto es lo que se ve ahora. Y esto es lo que va a ser la temática de los próximos tertulianos. Van a tener que discutir también esos temas. Vos tenías un término de marroquinería, ¿no? Y claro, te podés imaginar que yo escribí la marroquinería política. No me puedo impresionar porque alguien no haya presentado en su declaración jurada una casa de clase media en un country, qué sé yo. Estás diciendo son 3 separadas un poco. Pero por supuesto, me parece que es poco y que de pronto
En programa, tu programa es muy prestigioso. Muy prestigioso lo es, ¿sí? Esto te lo digo en serio. No sé, Turco, le agradezco. Yo te digo que yo tuiteo siempre que voy a estar en un programa, sí, y debo tener 1.500, 2.000, 2.500 visualizaciones. Hice un tuit que venía acá y tengo 17.000. Sí, siempre me decís lo mismo, que la gente te va todo. Me pone muy feliz. Eso es muy bueno, y eso habla de tu poder, que te escuchan. Bien. Que verdaderamente la gente te sigue. Siguiendo tu consejo, no voy a hablar en contra de los privilegios del poder. Voy a decir que si viene poder de este lado, bueno, quiero ir de viaje. Es que vos también tenés poder, Rebord. Vos tenés poder. Vos das poder. El tipo que viene, Rebord, sabe que tiene réplicas, que viene un después. Y si vos tenés un después, eso también es poder. Yo, que hago Jorge Asís Digital, a vos no tengo ningún reparo en confesarte, mi portal es un disparador. Lo que me sirve a mí son las réplicas. Clarísimo. Si yo te saco una nota y sale en la Gaceta de Tucumán, en Perfil, tal vez en Infobae, en qué sé yo, todos los portalcitos, y la gente que mira, también es un poder que se maneja. Turco, déjame hacerte una pregunta. Yo la verdad que coincido con el diagnóstico que vos hacés y sé cómo funciona la política y sé cómo funciona el poder. Pero tengo una pregunta que sí es para entrar en las cosas distintivas quizás de este gobierno. ¿No hay algo de cualidad excesivamente lumpen en todo esto? Marginal, te diría, peor. Y eso es novedoso. No tengo recuerdo de otra gestión u otro gobierno. Corrupción sí, pero es marginal. Es marginal. Milei es un fenómeno solitario. ¿Entendés? Podés hablar de Karina, del carinismo. Milei persuadió a la sociedad argentina que a él la política no le interesa, que el armado no es lo suyo. Para él hablar de economía austríaca, crecimiento con o sin dinero y todo eso. Es un desinteresado. Todos los hallazgos de Milei fueron políticos. El hallazgo de la casta fue retórico, pero efectivo, redituable, te diría. Bastante importante. Animó la campaña política cuando la campaña política no existía, cuando el peronismo no tenía nada para decir. Y cuando el peronismo lo que quería era evitar que fuera heredado Alberto Fernández por Juntos por el Cambio de vuelta. En realidad, como invención del peronismo, fue una invención exitosa. Lo que pasa es que el peronismo no contó con la astucia de Milei, que al día siguiente de dejar afuera a Patricia Bullrich del balotaje, se iba a ir a Casuso, iba a arreglar con el ángel exterminador y con Patricia Bullrich y avanzó, perdón. No pasa nada. Gestualidad. Iba a avanzar contra el peronismo. Fue una genialidad desde el punto de vista de la construcción política. Me parece que todos los analistas políticos tienen que estudiar eso. Porque fue una barbaridad, porque después se puso a gobernar con las ideas que estaban hechas para Patricia Bullrich. Es casi todo paradójico, es una creación del peronismo para evitar que gobierne Juntos por el Cambio, se da vuelta contra el peronismo y gobierna con las ideas de Patricia Bullrich. Sí, como lo que querés evitar. Pero por supuesto, vuelve a surgir. ¿Qué es lo que viene? ¿Quién más? ¿Cuándo volvió a hablar de dolarización? No. De destrucción del Banco Central. Absolutamente nada. La casta, ves un poco que la cosa es folclórica. ¿En qué lo joroba el tema Dorni? Es que ellos pusieron la vara demasiado alta. Casi te diría que sobreactuaron sin necesidad, como sobreactúan su pertenencia occidental. Nadie te pide, ni Estados Unidos te piden que hagas tanto. Y Donald Trump le jugó muy bien a Milei. Lo salvó a Milei. Lo salvaron con un tuit a Milei. Y esto no me parece que es un tema menor. Y después, como Milei es un excesivo, se excedió en los apoyos a los americanos
y a Israel. En un momento complicado. Vamos a probar ahí si es mejor. Esto es mejor. Muchas gracias. Creo que sí. Estamos con una frecuencia de problemas en el sonido hace rato, ¿no? Pero estamos ok ahora, me parece. Perfecto, estoy bien. Está todo perfecto acá. Perfecto. Te diría, es paradójico todo. Sí. Y sobre todo en este momento, que me parece que es un tema que tenés que plantear, que me parece que Argentina está muy atada a Donald Trump. Sí, está claro. Y a Netanyahu, que no les está yendo tan bien como creen y como quieren creer los mileístas convencidos. Hablemos un poco de eso porque vos del tema sabes. Mi lectura. Donald Trump tiene la interpretación de que para competir con los grandes bloques hoy por hoy de poderes regionales, sea Putin en Rusia, sea Xi Jinping en China, o sea, con China no puedes competir de otra manera, tiene que ordenar su bloque atlantista cual doctrina Monroe anterior. O sea, se mete en Venezuela, por una persona, saca, ordena. Tengo menos claro su incursión en Irán. ¿Y cómo está ese frente? ¿Vos creés que la manera de abordar, que aparte es como como mataron al Ayatolá, como mataron antes se me fue el nombre el otro, que también es con un dron? Exactamente. Esto que parece un tanto novedoso, que no es despliego tropas, sino que agarro y te elimino un objetivo estratégico, en un lugar como Irán, en un lugar como desde los persas, ¿te sale eso? La civilización persa islamizada. Hablemos de los persas. Claro, que tiene un imperio importante, te diría. Los tipos tienen una historia distinta. Identificar Irán con Venezuela es otra tontería. Así es. Lo que vos podés hacer, lo que hiciste, la entrega desmedida y clara de Nicolás Maduro por los sectores más gravitantes del chavismo. Supuesto que la relación del premier Rubio con los Rodríguez y con algún otro elemento casi fue entregado. Estaba cocinado. Se mataron eso. Un par de cubanos, unos cuantos cubanos, se los llevaron a Nicolás Maduro y arreglaron con los Rodríguez y lo que les interesa. Lo único que tienen en común Venezuela con Irán es el petróleo. Pero no hay algo en la lógica norteamericana de decir, nos salió bien Venezuela, ahora vamos a Irán, que estamos de racha. Eso me parece que ya es un disparate. ¿Por qué? Primero porque son distintos, todo es distinto, todo es distinto. Vos no podés salir, qué sé yo, desde el catolicismo, desde el judaísmo y todo eso, a criticar la teocracia iraní. En realidad tenés que hablar de todas las religiones. Nosotros entramos en una Semana Santa y vamos a festejar el domingo la Pascua de Resurrección. Y si vos lo analizás con la frialdad intelectual y demás, es casi una tontería. ¿Entendés? Desde el Gran Israel, acá el gran problema es que Netanyahu pasó la agenda política suya y de Israel a Estados Unidos. Estados Unidos incorporó la agenda de Israel. Arrastra Netanyahu a Donald Trump. Es absolutamente lógico que Netanyahu quiera destruir Irán, como quiere destruir el sur del Líbano. ¿Por qué el sur del Líbano? Porque está el Hezbollah. Y el Hezbollah, que son, sí, para entender un poquito de la región, los del Hezbollah sí son chiitas, como los de la teocracia iraní. No así Hamás. El Hamás es sunita, y el Hamás los invocó, estaban todos absolutamente dormidos, porque en realidad el ataque ese que hubo en noviembre de hace 2 años, más o menos, que fue lo que desató todo, fue una acción de inteligencia brillante del Hamás, que todos creían que el Hamás estaba fascinado con los acuerdos de Abraham y que casi ya no existía más como peligro. Lo prepararon durante más de un año. ¿Vos creés que Netanyahu no tiene una posición tan sólida en Israel en este momento? Yo creo que Netanyahu necesita la cuestión bélica para sobrevivir políticamente también él.
y también intuyo que tiene una estrategia muy afín a sus sectores de extrema derecha. Él tiene dos ministros muy importantes que son sus de extremísima derecha, que también tienen el proyecto del Gran Israel. No es casualidad que los tipos agarren como un tema propio el sur del Líbano, tomársela con Hezbollah y tomársela también con Irán, por supuesto. Sí, lo novedoso Pero en yo eso, lo que no sí. sé cuál es el objetivo, la estrategia, para qué le sirve a Estados Unidos esto. Quería preguntarte qué pensabas de eso, porque Pero bueno. se intuye, parece desbocado. O sea, como decís vos, lo de Venezuela es más comprensible y uno ve una operación ordenada. Aparte se la banca Trump. Venezuela se lo banca Trump y es eso y nadie se lo cuestiona. Irán pareciera tener un final incierto. O sea, no sé cuál es muy difícil preguntar cuál es el estado o la capacidad operativa de Irán en este momento. No va a ser una guerra breve. No va a ser breve. Y acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Te interesa la geopolítica? Es muy simple. Se queja Trump de que la OTAN no colabora. Sí. ¿No es cierto? Y se queja la Unión Europea porque Trump mide mucho su apoyo a Ucrania por su tradicional relación con Putin. Porque entregó Ucrania, ¿no? La especulación es que entregó Ucrania. Que puede ser la especulación que entregó Ucrania, pero son datos absolutamente elementales. ¿Por qué los europeos van a tener que salir a colaborar con armas para liberar el estrecho de Hormuz? Digamos, ¿no tienen la inteligencia más brillante los israelíes y los americanos? ¿No podían prever que los tipos iban a obstaculizar el estrecho de Hormuz? Tenían tan poca información que no sabían cuál era la capacidad que podía tener para reaccionar Irán. ¿Por qué se metieron así tan a cabeza de termo? Vamos, dale, Bueno, te bato porque al ayatolá. me parece que acá se equivocó. El problema es que a Trump le va mal. Milley acertó en su apuesta por Trump cuando no era presidente todavía y Trump estaba en campaña electoral. No te olvides que se fue con la señora Karina, el jefe, la hermana protectora, se fue a una kermés de la FEPAC nada más que para sacarse la primera foto con Donald Trump. Se la jugó a Se fondo, la jugó un y pleno. le salió bien. absolutamente bien. Cuando te digo que Trump no podía dejarlo solo a Milley, porque en ese momento Milley era su único aliado en este rincón del mundo. Hoy ya no es más su único aliado. Hoy tiene varios que también pueden estar en etapa de los méritos. Y bueno, y no le va bien a Trump, porque se metió en algo que tiene resistencias en la sociedad americana. En su propia base. Vos imagínate que arranca enero cargándoselo a Maduro, se lo lleva. Termina febrero con el asesinato de Ali Khamenei. Presunción que esto era una guerra breve. Sí, se liquida Para colmo, rápido. por las características de Trump, necesita dar títulos, permanentemente títulos. Está terminada la guerra, ya están vencidos, todas esas cosas que hace que todas le juegan en contra. Y aparte, algo que casi nadie le tomó en cuenta, el Centro Nacional ese de lucha contra el terrorismo que tenía con Joe Kent renuncia, y con las mismas razones que te doy yo. Estados Unidos no tenía ningún riesgo en ese momento con Irán. Y el dossier de Irán, la agenda de Irán, a quien le interesaba era Israel. ¿Para qué nos metimos en esta, entonces? Pero cuando todos los colegas de todas partes del mundo dicen Estados Unidos e Israel,
me parece que se equivocan. Tiene que decir, Israel arrastra en esto a Estados Unidos. ¿Por qué tiene tanta capacidad Israel de influenciar la agenda norteamericana a ese punto? A ver, algunos te pueden decir que es el lobby pro-israelí en Estados Unidos. Puede haber algo de eso, pero lo cierto es que le copó la agenda, le copó la estrategia, y hoy Estados Unidos está en un problema, porque ahora lo último es que dice que atrasa 9 días la destrucción, el infierno iraní, que en realidad, si ataca a Estados Unidos con la fuerza que tiene Estados Unidos, verdaderamente va a ser un infierno Irán. ¿Eso es una posibilidad? ¿Que Estados Unidos haga un ataque frontal, abierto, directo en Irán? ¿Que ataque población? Mirá, si lo denuncian los iraníes, porque alguna información también tienen, y yo no sé sinceramente hasta cuándo podrá Trump amagar con la masacre. Y tiene suficiente fuerza para hacer de Irán un infierno. Lo que pasa que me parece que la pifiaron con el objetivo y entraron en una guerra sin una estrategia clara, sin una salida clara. Hay una tendencia en Estados Unidos en los últimos años con Medio Oriente que no le encuentra el agujero al mate. La anterior fue la fotografía de las Azores. Acordate vos que costó la carrera de Tony Blair, sí, y la carrera de Aznar. Y menos mal que no era presidente Menem en ese momento, porque si no era el cuarto tipo, sería el cuarteto de las Azores en ese momento. Ahí, sí. ¿Y cuál era el objetivo de la guerra? Las armas de destrucción masiva de Irak. ¿Cómo terminó eso? Con la destrucción de Saddam Hussein, la destrucción de el otro, el que estaba en Libia, ¿cómo se llamaba? Gaddafi. Y algunos otros episodios. Y después ISIS también, con Afganistán. Bueno, o sea, que se lo metieron los armas a uno de costado. Eso fue ya directamente casi un papelón. Pero es un papelón. Y no entiendo cómo una potencia así no le saca la ficha a una región. Porque tener la máxima capacidad potencial y nuclear no te hace tener una buena inteligencia política. O sea, no entienden a los persas, no entiende el mundo árabe. Mirá, pueden entenderlo. Yo no tengo ninguna duda de que hay especialistas que conocen absolutamente todo. Esto que te digo yo, que se compraron la agenda de Israel, te lo dice Joe Kent. Lo publica el Washington Post. No es ninguna gran reflexión mía para Thomas Rebor. Es la verdad. Y este es el problema, que está jugado a un caballo al que le va mal todo. Y si el caballo puede recuperar, es decir, tirar alguna de la ferretería que tiene disponible para castigar, eso sería terrible. Y me parece que no podés salir a justificar absolutamente todo. Y te voy a decir más, es un error, es una sobreactuación occidental de Milei, porque no te piden que hagas tanto, no es para tanto, la verdad que no es para tanto, y lo apoya y hay una especie de proeje, como si esa fuera la cultura de Occidente, y es mentira, no es eso. El otro día Argentina vota solamente con Estados Unidos e Israel, algo que no votó ni el Reino Unido, ni Francia, ni Australia, ni India, y todo está haciendo un seguidismo absurdo. ¿Vos decís que con lo que le hicieron de Scott Bessent sacando a bancarlo no quedás abrochado para la mayor tipo de exageración posible en lo internacional? Mira, hay algo que es verdad. El tweet de Scott Bessent fue fundamental. Sí, no. Fue fundamental porque vas a ver si no se caía el gobierno, digamos. Sobre todo porque en la Argentina hay una gran vocación por ser colonia. Yo era de los que cantaba patria sí, colonia no. Me equivoqué. ¿Entendés? Me equivoqué. Cantaban más los otros. Hay una vocación muy grande por ser colonia. Y bueno, te digo, Trump le jugó bien. Y Trump verdaderamente es un fenómeno político importante,
Pero claro, Trump tiene también elecciones de mediano plazo. Y en Estados Unidos tenés que ganar las elecciones de medio término. No es tan fácil. Ni te van a derrocar, pero vas a tener que tener 2 años de pato rengo, como le dicen ellos. Y en eso me parece que Argentina está muy embretado con la estrategia o la falta de estrategia de Estados Unidos, y que Israel tiene muy clara. Israel tiene su agenda para cumplir. Israel sabe que en Irán la destrucción de Israel es casi un dogma. Y también para el Hamas. Y esto, el gran problema de Irán, ¿qué es lo que motivó? Nadie lo toma en el balance. La caída de Hafez al-Assad en Siria. Hafez al-Assad era una alawita tradicional. ¿Bashar? ¿Bashar al-Assad? ¿Antes? No, Siria. Antes era Hafez al-Assad y antes. Después fue Bashar. Mirá. 70 años de los Assad manejando el Bas sirio, sí, manejando Siria. Siria, en la guerra Irak-Irán, apoyó a Irán, no a Irak. Por supuesto que Hezbollah también apoyó, pero Hezbollah preocupado por Israel. Israel atacaba a Irán y se lo cargaron después de 70 años a Bashar al-Assad, a la dinastía Assad, en 15 días. En 15 días, un presidente nuevo que había pasado por el ISIS y terminó siendo recibido por Donald Trump. Conocer un poco ese mundo que es tan trascendental para entender lo que es el mundo de hoy, que yo me doy cuenta cuando veo tanto interés en el estrecho de Hormuz. ¿Y qué te crees? Que es fácil ir a obstaculizar, a obligar a los iraníes. Lo tenés que matar a todos. Tenés que matar a todos. ¿Cómo haces eso? Ahí está, por eso digo la cuestión persa, la cuestión de pueblo, la cuestión esa de más allá del régimen en el que están, más allá de la modalidad. Los persas nunca se achican. Eso. Los persas. Estos son peores porque son persas islamizados. No quiero utilizar la palabra fanático porque es meterme en cuestiones religiosas que yo no puedo. Yo, para colmo, mis ancestros vienen de Oriente. Por supuesto que yo no conozco por la cuestión ancestral. Un poco sí, un poco lo sentís en tu árbol genético. No, porque mis ancestros son cristianos de Oriente. Claro, bueno, pues estaban ahí. Soy trucho hasta como árabe en eso, ¿entendés? Pero unos shawarma se comían ahí, claro, se lo compartían. Claro, shawarma, el kibe, todo eso sí. Pero tenés que conocer la cultura de la región, por eso historia de la región. Tiendo a creer que la lógica de asesinar líderes te recrudece el conflicto. No sé si los reemplazás y subordinás. Pero eso me parece que es una mala interpretación de lo que pasa en Irán. En ese momento, el régimen del Khamenei, sí, estaba absolutamente cuestionado en la calle, con manifestaciones, con muertos, porque la sociedad iraní o persa iraní es lo suficientemente compleja para tener también una resistencia en la sociedad que genera unos actos culturales maravillosos. ¿No viste películas iraníes? Vi muy poco de películas iraníes. Bueno, a ver. Me emociona cuando, por ejemplo, decían que querían reconstruir Babilonia, cuando eso sí, es lo que... Sí. Hussein, antes que lo maten, estaba en esa. Voy a reconstruir el gran imperio persa. Por supuesto. Yo estuve en la reinauguración de Babilonia. ¿Cómo? Yo estuve en la reinauguración de Babilonia, cuando se reconstruyó Babilonia, y no fue en Irán, sino en Irak. En Irak, claro. Yo fui invitado en un momento en que el mundo árabe era otra cosa. Tenías que conocer de basismo, tenías que saber lo que es chiita y lo que es sunita. Que si yo me pongo a explicar la diferencia entre el sunita y el chiita, por supuesto que
casi me vas a poner en un apuro, pero... ¿En qué año fue eso? ¿No es con Hussein eso o no? No, es con Saddam Hussein, sí. Claro. Con Saddam Hussein en Irak. O sea, vos te invitas a Saddam Hussein a la reinauguración de Babilonia. No puedo creer. Yo estuve en una mesa con Saddam Hussein que perfectamente ahora puedo pensar que se trató de un doble, pero no era un doble, era Saddam Hussein. Claro. Yo tengo fotografías dándole la mano a Hafez al-Assad. Por ser un turco ilustre, claro. Por supuesto que me invitaban. Yo conozco bastante el mundo árabe. Como turco te invitan a decir, vení, estamos reconstruyendo Babilonia, claro, es ahora. Pero por supuesto que sí. Y ahí vos llegás y decís, se está pasando. Pero mira, a esa fui con el turco Sarkis, Nicolás Sarkis, el cineasta. ¿Quién más estuvo con nosotros? Hay una pintora que no me acuerdo, y éramos 3 o 4, y bueno, y estábamos en la reconstrucción. ¿Cómo era Saddam Hussein? Saddam Hussein era un tipo impresionante en ese momento. A ver, la guerra Irak-Irán, vos tenés que estudiar alguna cosa en profundidad y te das cuenta después por las derivaciones de todo. La guerra Irak-Irán explica el fenómeno Siria. Porque yo digo, ¿cómo puede ser que Siria, que es árabe, esté en contra de los árabes a favor del persa? No, es muy simple, tenías que leer un poquito de la cultura, el chiismo, la relación del alawita con los alawitas, una minoría siria estuvo dominando Siria durante 70 años. Y como dominan allá, que no son tan democráticos como nosotros aquí, ¿entendés? No hay una visión idílica de la democracia. Y hay un juego de poder de verdad. Y para estudiar el poder tenés que estudiar el Imperio Otomano, tenés que estudiar en el mundo árabe, tenés que estudiar el sistema de poder que tenían estos grandes cráneos, los caudillos del mundo árabe, todos desaparecidos que ya no son los mismos. Los mataron a todos. ¿Los mataron a todos? Los mataron. Y ahora tenés alguna gente más piola que otra. Tenés un buen avance, una buena política de Estados Unidos en apertura con Israel, los que llamados acuerdos de Abraham. ¿Por qué te crees que Irán ataca a todas las bases militares de los países del Golfo? Que son casi todos los aliados de Estados Unidos, que son también enemigos de Irán. Así que bueno, es interesante, no pensaba que iba a hablar tanto de esto, pero... Yo tampoco, pero me parece apasionante. Y enloqueceramente ya son las 11, o sea que nos hemos quedado sin tiempo. Pero me encantaría que vengas cada tanto, Turco. Vos no estás para charlar un ratito acá. Cuando vos quieras. Perdóname si yo quizás fui medio un minimalista con la cuestión Adorni. No, por favor, esta vez con todo extraordinario. Tema, porque la verdad no, yo lo único que escribí sobre el tema Adorni fue un tuit, ¿entendés? Donde digo que el error fue haber elevado tanto la vara, innecesariamente. Acá, perdón, pero la producción está manija y el chat también. Quiero hacer una preguntita más, una cosa más, pero la mantenemos sucinta, porque yo te he escuchado muchas veces ya responder al respecto de las comparativas de este gobierno y el menemismo, ¿sí? Que vos decís faltar el respeto al menemismo, básicamente sintetizo, no son tus palabras, pero has dicho algo similar. Hay algo que te quiero preguntar, ¿no son similares los problemas que está enfrentando este gobierno? Te hablo ya de política doméstica, de cuestión local. ¿No hay algo en que los frentes de desocupación, los escándalos de corrupción, si lo querés para más sensacionalista también hacer un cóctel con eso, y los problemas de capacidad instalada de industria, ¿no? Con tu apertura de importaciones, con China ahora en particular en este momento. Si no es semejante en sus virtudes, ¿no está asemejándose en sus falencias, en sus problemas? Mira, probablemente puede haber algunas conexiones, pero en realidad casi son incomparables los dos fenómenos. ¿Vos lo conociste a Menem? No llegué. Me hubiera encantado. Vos tenías 3 años, no, sí. Yo nací en 93. No, es un descostado total. Pero bueno, tampoco lo conocí de grande, igual. Mira, con Menem, esto que pasó de Adorni, nunca podía pasar. ¿Por qué?
Y porque un tipo como Menem me agarraba y te decía, pero yo la invité a Betina porque me daba alegría, porque es tan positiva Betina. Y se compraba él el tema. Fuera. Se declaraba él. Pero se lo compraba él directamente. Se lo compraba y lo explicaba y no tenías que ver tantas cosas. ¿Por qué la llevaste? Porque son ventajas que te da el poder y porque la tenía ganas. Y porque tenía ganas y estás mejor con ella. No tenés que dar tantas explicaciones. Y después Adorni tuvo reacciones torpes. ¿Me entendés? Cuando tiene que salir a demostrar, porque acá tenés que demostrar todo y tenés que demostrarle a todos los periodistas, a todos los políticos, a todos los sectores de poder que vivís muy bien con 2.800.000 pesos. Un disparate. Nadie puede creer eso. Nadie puede creer eso. Y si lo que puede servir el tema Adorni es para evaluar que para estar en la función pública no tenés que hacer un sacrificio. No creo que sea la conclusión de todo esto que salga con un superaumento para la función pública, pero sí es que buena oportunidad sería. Entonces, una buena oportunidad para plantear el tema de verdad. Yo no quiero que me gobiernen buscas que no tienen un mango. No quiero que me gobiernen lauchas, no digamos. Quiero que me gobiernen tipos que no saben poner de la suya, que no perdieron, que no ganaron. Y me parece que hay un error enorme en el mundo de la política de que vos tenés que ser un puro total. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos tenés que conocer verdaderamente el poder y todas las negociaciones y todas las tramas y todos los puntos vulnerables y ocultos que tiene la cuestión del poder. ¿Entendés? Ahora, no puede todo el mundo pedirle ejemplaridad a un tipo porque se hizo un viaje a Punta del Este, que no está mal que se lo haya hecho, aparte se lo podía haber hecho perfectamente porque el premier, que es lo que es un primer ministro en la Argentina, necesita descansar, no lo quiero enchufado, mal. Ahora, toda la cuestión detallista del descalabro y de lo que significa para este gobierno, sí, porque su error fue haber elevado tanto la vara, cuando no hay por qué elevarla tanto. En el peronismo no vas a ver ningún tipo que eleve tanto la vara, porque sabes que al elevar la vara, al primer error, al primer reclamo te voltean. Pero volviendo a tu pregunta, a lo que me decís vos del tema Menem y Milei, fíjate en toda la historia de Menem, si hay alguna pelea de Menem con un periodista, con un par, con un presidente, ni siquiera con Fidel Castro. Yo me acuerdo, yo tengo una experiencia propia, por ejemplo, la cumbre iberoamericana que se hace en Oporto, Portugal. Era un gigante, Fidel. Fidel me agarró del brazo, caminábamos, y me habló, ¿cómo anda tu presidente? Me dice. Bien, sí, yo le mando cigarros, y él me manda ese refresco que dice que es champán, con un sentido del humor absolutamente maravilloso, y estaban en las antípodas. Se llevan bien Fidel y Menem. Y aparte, Menem era un caballo. A vos te gusta eso. Sí. Y Fidel era un tigre. No puedes siempre tirar estas al final. No puede ser. Pero lo tirás cuando faltan 10 segundos. Me tirás. Al final. Caballos y tigres se llevan bien. Y es el triángulo de la protección. ¿Cómo? ¿Sabés ¿Qué es eso? ¿Por qué seguís con más instituciones? ¿Quién se hubiera llevado muy bien con Donald Trump? No. Menem, que es caballo porque el otro es perro. ¿Por qué te crees que se lleva tan bien Milei con Trump? Hay una solidaridad de perro. Pues son perros. Son perros los dos. ¿Entendés? Y hay muchas cosas más que te pueden interesar. Yo sé que a vos te interesa mucho la astrología china. Sí, pero nunca la querés largar del todo, ¿eh? O sea, porque vos venís, tirás un poquito y no, hasta ahí. No te la largo. ¿Qué querés que te diga? Decime, este es un buen año para quiénes. ¿Este año qué es? ¿Qué es este año? Caballo. ¿Este año es caballo?
Este año es el año del caballo. ¿Qué hacen los caballos? ¿Hay algún caballo dando vueltas? Hay muchos caballos dando vueltas. Ya está. Hay muchos caballos dando vueltas. Es un año bueno, te diría, hasta para Donald Trump. Mirá. Porque es perro, y los perros y los tigres van a andar mejor incluso que el caballo. ¿Entendés? Y acá, y en la pelea esta que te interesa tanto, la guerra real, Sí. vos tenés a Netanyahu. ¿Qué es Netanyahu? ¿Sabés qué es? Sí, ¿cómo no voy a saber? ¿Qué es Netanyahu? Búfalo de tierra. Búfalo de tierra, ok. ¿Y sabés quién era Búfalo de tierra? No. Adolf Hitler. Durísima la que estás tirando. Bueno, no es que la estoy tirando, te estoy dando... ¿Netanyahu y Hitler eran búfalos de tierra? Por supuesto. ¿Y qué le búfalos de tierra. Uno ya... ¿Qué le pasa a los búfalos de tierra? ¿Están bien? ¿Están...? Son muy buenos para el poder. Poco locos para el poder a veces. Un poco locos. Es el agregado, un poco abrumados por la cuestión del poder. Y el poder, por supuesto que saben utilizarlo. Saben utilizarlo. Aquel se excedió, el búfalo anterior hizo. Me parece, sí, locura, sí. Qué sé yo. ¿Y Pero Netanyahu? esto da para decírselo a los paisanos que les gusta también la astrología. Sí. Mira, hoy Netanyahu es una venganza nacional de toda la cuestión que pasó con el otro Adolfo. Locura. No te tiro más nada. No, me doy cuenta. Turco, como siempre, de verdad, gracias por venir. Vos sabés que para mí no solo es un placer, es un honor, es un orgullo, te lo digo siempre. Yo te escuchaba de chico, en una modalidad hasta similar, leo tus libros, o sea, siempre que vos puedas venir es un rato que realmente disfruto. Así que muchísimas gracias. Yo la paso muy bien con vos y me escucho. Y cuando los escucho a los muchachos, también. De pronto, si estaba yo ahí, te lo llevo para otro lado, ¿no? Bueno, eso también, bienvenido, si vos querés eso. No, está bien. Déjame. Gente, pido un aplauso y pido disculpas también por habernos excedido un tiempo. Pido disculpas a todos.